Y mire qué casualidad que nuestra iglesia en Bogotá también este año, en marzo, celebramos los 19 años también. Qué bendición. Y esos tiempos de aniversario son muy especiales. Uno recibe mucho, uno aprende mucho. Y yo lo que puedo ver es que en estos días de aniversario como que Dios lo recarga a uno, ¿cierto? Dios lo recarga a uno de palabra, de promesas, de propósitos. Y yo creo que lo que Dios está haciendo en Colombia a través de la iglesia, lo que está haciendo también aquí en Medellín con la iglesia, es porque lo que viene para Colombia es muy grande. Y siempre yo me he amparado en la palabra que el pastor Satirio declaró: Colombia, una tierra feliz. A veces lo que vemos en el entorno y aún en el tema de gobierno es complicado, ¿no? Pero cuando uno mira hacia la palabra te da un panorama totalmente diferente. Por eso dice la Biblia que no andamos por vista, sino que andamos por fe en el Señor. Así que yo le felicito, usted que está aquí esta mañana, usted gana, hermano. Usted gana. Yo sé que ustedes son gente ocupada, gente con muchas actividades, pero el que saca el tiempo para estar en la presencia de Dios, Dios lo levanta poderosamente, mi hermano. Así que dile que está a tu lado: hay algo grande para ti. Dile: hay algo grande para tu casa también, y tu familia en Cristo Jesús. ¿Usted trajo la palabra de Dios? Quiero invitarle, por favor, para que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4. Génesis capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. ¿Qué fue Abel? Pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Señor, esta mañana, una mañana maravillosa, Dios. Hoy disfrutamos tu amor y tu misericordia una vez más. Gracias por tu palabra, porque ella viene para direccionarnos, ella viene para bendecirnos, y ella viene para crear ese futuro que tú nos has prometido en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, hermano, que este libro de Génesis, en el capítulo 4, nos da una gran enseñanza? Porque Caín y Abel hablan de dos tipos de personas que sirven a Dios. ¿Cuántos aquí han tomado esa decisión de servir al Señor? Dijo un sabio que el que no vive para servir, qué bueno, usted también se lo sabe, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. El otro día estaba allá en la iglesia en Bogotá, predicando una palabra en la cena del Señor, y Dios me hacía entender que el propósito que todos tenemos en Dios, porque todos nacimos con un propósito. No hay un ser humano en la tierra que diga: no, es que yo no nací con nada. No, todos nacimos para cumplir un propósito en la tierra. ¿Y qué me enseñaba el Señor?
que el propósito de un ser humano solamente se puede activar cuando comienza a servir a Dios. Usted puede tener grandes dones, grandes talentos, grandes capacidades, grandes habilidades, pero solamente se activará cuando usted comienza a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire que este texto que acabamos de leer nos habla de Caín y Abel. Dice la Biblia que Caín y Abel presentaron sus ofrendas ante Dios. Ambos vinieron con un corazón generoso. Y miren qué interesante, nadie le enseñó a Caín y Abel a ofrendar. ¿Será que Caín y Abel iban a la escuela dominical o Caín y Abel iban a la escuela bíblica? ¿Qué cree usted? Ellos no iban por allá, pero desde lo profundo del ser, en el hombre y en la mujer siempre hay un deseo de hacer algo para Dios. Eso es algo que nace. ¿Por qué? Porque en esa composición del ser humano, de su parte espiritual, de su alma, de la parte del cuerpo, de ese ser tripartitos en el Señor, la parte espiritual siempre tiende a hacer algo para Dios y buscar a Dios. Por eso el ser humano, en su desconocimiento de la palabra de Dios, usted lo ha visto que ha querido adorar el sol, ha querido adorar la luna. Por allá hay un país hasta donde adoran hasta la vaca. Y entonces, ¿qué sucede? Que Caín y Abel vienen ante Dios, presentan sus ofrendas. El primero, que es Caín, dice que trae del fruto de la tierra, y el segundo, que es Abel, trae de los primogénitos de su rebaño. Ahora, lo interesante de todo esto es que la iniciativa de la ofrenda fue con Caín. No fue Abel, porque usted conoce la historia de Caín y Abel, y que Caín mató a Abel. Imagínate, iniciando la humanidad, y se ocurre un asesinato. Imagínate eso, iniciando la humanidad. Y lo interesante de todo esto que es que la iniciativa de la ofrenda surge con Caín, es decir, no es Abel el que dice voy a dar algo a Dios. No nació en Abel, aunque Abel es una enseñanza para la iglesia de este tiempo de cómo se sirve correctamente a Dios. Pero la enseñanza de la ofrenda o del servicio no nace con Abel, nace con Caín. Es decir, que Caín, aunque actúa incorrectamente, es en él el que surge el deseo de servir a Dios. Y usted ve cómo Abel entonces toma el ejemplo, ¿cierto? Ahora, cuando uno mira, la escritura dice que Eva dio a luz ¿a quién? A Caín. Después de esto también dice que nació Abel. Entonces, como siempre, el hermano mayor modela al hermano menor, ¿cierto? Hablándonos en el tema de familia. Ahora, dentro de la iglesia, ¿cuántos hermanos mayores hay aquí dentro de la iglesia? Que somos los que ya llevamos años en el evangelio, ¿cierto? ¿Y qué nos corresponde a los hermanos mayores ahora? ¿Modelarle a quién? A los hermanos menores. ¿Hay alguien aquí que es un hermano menor que lleva poco en el evangelio? ¿Cuánto llevas? ¿Hay un hermano mayor que lleva, un hermano menor que lleva 3 meses en el evangelio aquí? ¿Alguien lleva 3 meses en el evangelio? 2 meses, 6 meses, 1 año. ¿Llevas 1 año? ¿1 año? ¿Cuánto? Va para 1 año. ¿Alguien más tiene aquí 1 año en el evangelio? 1 año. Ustedes son hermanos menores. y nosotros los mayores en la fe, ¿qué nos toca a nosotros? Modelarles a ustedes correctamente. Y qué bendición. Yo creo que en esta iglesia hay hermanos mayores que están modelando correctamente a los hermanos menores la fe, el servicio y el testimonio en el Señor. ¿Cuánto me dicen amén a eso esta mañana? Entonces, ¿qué sucede? Que Caín, al parecer, le da el ejemplo a Abel del servicio. Pero aquí hay algo interesante, mi hermano, que Caín y Abel representan a 2 creyentes que sirven a Dios. Siempre en la Biblia usted va a encontrar los modelos de Dios, el modelo correcto y el modelo incorrecto. En una ocasión el Señor le dijo a su pueblo, le dijo,
delante de ustedes están dos caminos. Está el camino del bien y del mal y de la bendición, el camino de la muerte. Dios le dijo a su pueblo: escojan qué camino quieren caminar. El camino del bien. El camino del bien es difícil. Ustedes que son hermanos menores, ¿usted cree que el camino del bien es difícil? Claro, ¿cierto? Ahora, el camino del mal, ¿es fácil o difícil? Es fácil. Es el camino ancho, ¿cierto? Donde no hay presiones, donde nadie te dice que no hagas lo malo, sino que es el camino ancho. Y siempre la Biblia, escúchame, siempre la Biblia te va a hablar a ti del modelo correcto y el modelo incorrecto. Ahora, Caín y Abel representan a dos creyentes que sirven a Dios. Uno lo hace de buena manera y el otro de cualquier manera. Ahora, lo interesante es que cuando uno observa, y en el caso de los que tenemos la bendición de ir por muchos lugares y ver la iglesia del Señor, uno observa que estos dos modelos están dentro de la iglesia del Señor. Porque estos dos modelos que le quiero compartir esta mañana no son modelos que están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia del Señor. Por eso Caín y Abel representa a dos creyentes. No está hablando la Biblia de personas incrédulas, no, personas creyentes que están dentro de la iglesia del Señor, que sirven a Dios, servidores que adoptan, escúcheme, actitudes distintas frente al servicio a Dios. Ambos son llamados por Dios, porque todos los que estamos en la casa de Dios, a todos nos llamó el mismo Señor, a todos nos llamó el mismo Dios. Dice la Biblia, un solo Padre. El mismo Padre, a ese Padre nos llamó a todos de la misma manera. Así como llamó a hermana Judith, ¿cierto? Así como llamó a la pastora, así como te llamó a ti, a mí. El mismo Dios nos llamó. Pero ¿qué sucede? Que siendo llamados por el mismo Dios, a veces la actitud no es la misma, no es la correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Y este tema que le quiero compartir, le he titulado ¿cómo se debe servir a Dios? Según la palabra de Dios, ¿cómo se debe servir a Dios? Según el modelo que nos deja Caín y Abel, ¿cómo debe ser el modelo correcto para servir a Dios? Entonces, le voy a hablar primero del modelo de Caín. El modelo de Caín, que el modelo de Caín representa el servicio incorrecto. Y miren lo interesante, ese modelo, cuando yo hablo de la iglesia, no me refiero solamente a Centro Cristiano en Medellín, me refiero a la iglesia en el mundo entero, ¿cierto? Entonces, ese modelo está dentro de la iglesia, un modelo que él fue llamado por Dios, pero él sirve incorrectamente la obra de Dios. Es un modelo que es ritualista. ¿Y qué significa ser ritualista? Significa hacer las cosas por costumbre y por monotonía. Estos días el pastor Satirio hablaba de la parábola del hijo pródigo, la mencionó. Y entonces dice que un hombre cayó en manos de ladrones y estaba allí en su momento difícil, y venía un sacerdote corriendo, porque él va para el culto, ¿cierto? Él va para allá a hacer el grupo bíblico, él va allá a enseñar el discipulado, y él va corriendo y él ve la necesidad, pero él dice: no, voy a llegar tarde, y pasa corriendo. Eso es un modelo ritualista que pierde la pasión por el Señor. Y sabe que los que estamos sirviendo la obra de Dios tenemos un peligro ante este modelo de servicio. Porque como todo el tiempo estamos enseñando, orando, predicando, aconsejando, todo el tiempo, hermano. ¿De qué pasa? Cuando todo el tiempo se está haciendo eso, uno tiene el peligro de volverse ritualista. Es decir, predico por ritual. Ya tenemos la habilidad de abrir la palabra y Dios nos da una revelación, pero es ritual, ¿cierto? Oramos por ritual, ¿cierto? Oramos no con la pasión del Señor en nuestra vida, con el fuego del Espíritu Santo, sino algo ya es monótono. ¿Y qué pasó con el sacerdote de la historia del hijo pródigo? Es monótono. Luego vino el levita. Se supone que el levita es más sensible a Dios.
porque Él es el que ministra al pueblo en la adoración, ¿cierto? En el canto. Y lo mismo, el hombre está ahí tirado y viene el levita y lo ve, pero mira la hora y dice, no, el culto ya va a empezar. Y sigue corriendo. Y sabe que los que estamos en la casa de Dios estamos constantemente ante ese peligro de caer en el ritual, en lo monótono. Y mire que Caín, de tanto, escúcheme esto, Caín de tanto ir al altar había perdido el corazón y la pasión por hacer las cosas de Dios. Es decir, de tanto que, mire que a uno hasta para ir a la iglesia, en mi caso personal, este año en el mes de septiembre cumpliré 34 años de caminar con el Señor. ¿Y sabe qué me pasó a mí cuando yo llegué a la iglesia? Yo llegué, bueno, todavía soy un poco joven, pero llegué muchísimo más joven. Y cuando yo llegué a la iglesia, recuerdo que llegué un domingo en la noche a la iglesia. Después le contaré la historia, una historia trágica de mi vida, cómo yo llegué a la iglesia. Pero yo llegué a la iglesia del Señor un domingo en la noche. Recuerdo que eran bancas. Los que han ido a Cúcuta, han visto el templo menor, ese era el templo en ese tiempo. Eran bancas. Yo me senté ahí en la iglesia, en la reunión, el domingo en la noche. El pastor Satirio estaba predicando. Y yo llegué a la iglesia, era muy joven, pero con mucha amargura, odio, resentimiento. Andaba en los peores pasos que puede andar uno en la vida. Pero ese día yo me senté ahí y escuché la palabra. Y yo sentí algo ese día que jamás lo había sentido, bueno, en mi corta vida que tenía en ese tiempo. ¿Y sabe qué sentí yo ese día? Yo sentí que alguien como un papá, porque yo tuve demasiados problemas con mi papá. Ahora ya la relación se arregló, pero demasiados problemas. Tanto que mi papá un día me echó de la casa. Y él tenía razón de echarme, ¿no? Para no dejarlo que el malo sea él. Entonces yo ese día me siento en la silla y siento que alguien me abraza. Y yo sentí el abrazo de un padre. Un padre, y ese día yo sentí una llenura del amor. Yo no sabía que el amor existía hasta ese día. Por eso muchas veces cuando usted ve en la vida gente que es dura, gente que es difícil, es gente porque quizás no ha conocido el amor todavía. Lo que he conocido es que maltrato, rechazo, señalamiento, ¿cierto? Y esa era mi vida en mi corta edad. Y yo ese día, yo no sabía que el amor existía. El amor de Dios, que es el amor incondicional. Y yo siento un abrazo, hermano, y siento un amor, algo tan tremendo. Ese día yo conocí el amor. Y ha sido tan tremendo que aunque ya casi se van a cumplir 34 años, todavía sigo sintiendo ese mismo amor que sentí aquel día. Todavía. O sea que, ¿qué significa eso? Porque a veces uno puede en las experiencias con Dios tener encuentros emocionales. Y una cosa es un encuentro emocional y otra cosa es un encuentro espiritual. Por el encuentro emocional, el otro día leí una frase por ahí que ponen en internet, y alguien dijo: arrepentimiento no es cuando uno llora, arrepentimiento es cuando uno cambia. Porque se ha visto que a veces uno puede, por circunstancias de la vida, quebrantarse y eso, y uno tuvo un encuentro emocional, pero mañana sigue siendo igual, ¿cierto? La otra semana sigue siendo igual. Pero cuando tú tienes un encuentro espiritual, ese encuentro te marca y te transforma para el resto de tu vida en Cristo Jesús. Yo recuerdo que ese día yo sentí que, como te digo, todavía lo siento. Todavía lo siento. Al punto que yo le confieso a usted que desde ese día hasta hoy, por la gracia de Dios y la misericordia del Señor, nunca me he apartado de Dios. Jamás. Jamás. Yo no puedo decir, no, es que como yo soy tan bueno, no me he apartado. No, nunca. Ha sido por la gracia, la misericordia de Dios hasta el día de hoy. Eso fue un domingo. Al otro día yo estaba estudiando, estaba iniciando el bachillerato. Y al otro día salí del colegio y me fui para la iglesia. Y la iglesia estaba en construcción. Y yo llegué ahí y dije: buenas, ¿en qué les puedo ayudar?
Y me dijo, allá, mire, traiga esos ladrillos para acá. Y comencé a mover los ladrillos. Cuando yo empecé en la iglesia, yo era el traidor. Yo traía los ladrillos, traía los cables. Después el pastor Tirio me fueron cogiendo confianza. Y mire, esta moneda que vaya, lleve y consígnela allá. Y yo salía del colegio y me iba para la iglesia. Y desde ese día hasta hoy, mi hermano, ha sido una bendición. Pero eso no hace que no estemos ante un peligro. Porque son tantos, hermano, casi más de 30 años. Y después Dios me enroló en la música. Y era en el altar, en la iglesia, por aquí, por allá. ¿Y qué pasa? Que uno de tanto ir al altar es un peligro. De tanto tú venir a la casa de Dios, de tanto tú ir al grupo bíblico, de tanto tú hacer el discipulado, es un peligro. ¿Por qué? Porque Caín, de tanto ir al altar, perdió el corazón y la pasión por hacer las cosas por Dios. Y yo le digo algo, yo batallo con eso. Le abro mi corazón. Porque a veces usted puede ver que los predicadores, los pastores somos superhéroes. No, dijo alguien, de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Igualito, pero yo batallo con eso. ¿Por qué? Porque el día que pierdo el corazón, el día que perdemos la pasión, el día que caemos en el ritual y la monotonía, se perdió todo. Se pierde la sensibilidad por Dios. ¿Usted se acuerda de... La Biblia dice cuando el Señor llamó a Samuel, dice que el profeta Elí, dice, no había visión con frecuencia. Dice, la lámpara de Dios estaba por ser apagada. Y qué tremendo es que el Señor está llamando a Samuel y Elí ni se da por enterado de lo que está pasando. ¿Sabe cuándo sucede eso? En los que estamos en la casa de Dios, cuando nos volvemos ritualistas y monótonos y perdemos la pasión por las cosas de Dios. Nunca se puede perder, hermano. Nunca, jamás. Mire, para mí ir a la casa de Dios cada día es una experiencia nueva. Cada día. Y mucho tiempo fue ahí ayudando, colaborando, llevando instrumentos en alabanza, luego en el servicio. Pero para mí cada día, hermano, cada día que voy a la casa de Dios es decir, Señor, hoy hay una nueva experiencia para mi vida. Hoy hay una nueva palabra para mi vida. Hoy vas a hacer algo nuevo en mi vida. Y sabe, por más de 30 años lo he vivido en mi vida. Dice amén a eso esta mañana. Entonces, ¿qué pasa? Caín representa a ese creyente que sirve a Dios, pero él ya perdió el corazón. Por eso yo he dicho allá, le digo a los hermanos en Bogotá, echándole broma, le digo, a ese creyente le da lo mismo ir a la ciclorruta que ir a la iglesia. A ese tipo de persona le da lo mismo ir a la playa que ir a la iglesia. Y gloria a Dios por la playa y la ciclorruta, pero hermano, mire, me fascina lo que dijo el rey David. El rey David dijo, yo me alegré con los que decían. Oiga, eso no lo dijo un rey. Y el rey no dijo, yo me alegré con los que decían, al palacio iremos. No, dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Y sabe, hermano, yo le digo algo, la casa de Dios no es un lugar perfecto. Hay un líder en nuestra iglesia que es un gran amigo mío y él enseña en la escuela de liderazgo y él dice, no busque la iglesia perfecta. Y dice, y si la llega a encontrar, no entre porque la dañó. La iglesia no es perfecta, mi hermano. No es perfecta, pero la iglesia es un lugar maravilloso. Es un lugar maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí hay mover de Dios, hay palabra de Dios. Y nosotros, escúcheme bien, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque es peligroso hacer las cosas de Dios sin Dios. Y estos días el pastor Santino dijo algo interesante. Dijo, usted puede hacer algo correcto de la manera incorrecta. ¿Lo escuchó? Y eso tiene que ver con esto, porque nosotros podemos, escúcheme bien, hacer las cosas de Dios, pero sin Dios. Wow. ¿Y cómo es hacerlo sin Dios? Hermano, cuando ya perdí mi pasión por Dios. Cada día los que estamos en la casa de Dios, los que amamos su palabra, los que le servimos, debemos ser los creyentes más apasionados por Dios, hermano.
todo el tiempo por su palabra, por su presencia, por hacer su voluntad. Y sabe que al hacerlo somos preservados de caer en la monotonía y en el ritualismo. Y yo le digo algo, yo agradezco a Dios por la vida de Pastor Satirio. Siempre ha sido mi modelo aquí en la tierra. Yo conozco otros ministerios, hermano, lo digo con mucho respeto, pero que a esta época ya perdieron la pasión, perdieron el fuego de Dios, y yo lo miro a él y yo digo, Dios mío, todavía hay gente que mantiene la fe, la esperanza en el Señor hasta el último día de su vida. ¿Y qué pasa? Que podemos caer porque esto es peligroso. Ahora, Caín, escúcheme, Caín trajo a Dios su ofrenda, pero no trajo el corazón. Es decir, yo puedo servir a Dios, yo puedo venir y hacer tantas cosas lindas que hacemos en la iglesia, y cada cosa en la iglesia, mi hermano, es valiosa. Es valiosa, es tan valioso para Dios el hermano que está ya cuidando los carros como el que está aquí predicando. Es tan valioso, es igual de valioso para Dios. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Dios no dice, no, es más valioso. No, para Dios el hermano que está allá será igualmente recompensado como el que enseña, el que evangeliza. Pero ¿qué pasa con Caín? Trae la ofrenda, pero no trae el corazón. Usted recuerda que cuando fueron a elegir al nuevo rey de Israel, después de Saúl, el Señor le dijo a Samuel que vayan de Isaí, e Isaí le dice Samuel, trae a tus hijos. Y pasaron los que tenían cara de guerreros, ¿cierto? De gladiadores. ¿Y qué le dice el Señor a Samuel? Le dice, ojo, no mires a su parecer, porque yo miro ¿qué? Wow. Es decir, que Dios está mirándome aquí a hacer la tarea, y Dios está mirando cuál es mi corazón al hacerlo. ¿Aló? Qué tremendo, hermano. Y uno muchas veces puede humanamente deslumbrarse, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando dice la Biblia que venían a traer ofrendas y Jesús estaba observando? Y los ricos de la época traían, dice, montones, pero de lo que les sobraba. Y el Señor le dijo a los discípulos, ¿sí saben quién echó más? Y le dijimos, pues claro, Señor. ¿No vio los montones que trajeron? Dios, no. Echó más esta mujer. ¿Y sabe qué Dios vio? El corazón. Por eso yo mencioné ayer un texto de la Biblia que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque Caín sirve a Dios. Caín hace la tarea para Dios, pero Caín, su corazón está en otro lado. Hay un texto por la Biblia que no recuerdo dónde está, pero dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que Dios me está pidiendo a mí y a ti en el servicio, el llamado. Dice, qué bien, predica la palabra, qué bien, ofrenda, qué bien, cuida los carros, qué bien, lleva el mensaje al grupo bíblico, qué bien, haz la tarea. Pero Dios dice, sobre todo, tráeme tu corazón a la tarea que estás haciendo en la obra del Señor. Por eso dice aún un texto de la Biblia, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Qué interesante, ¿no? Y en la iglesia, mi hermano, en el servicio, es tan fácil perderlo. Y podría mencionarle casos en la Biblia de gente que comenzó bien. Porque muchos como comenzamos en el servicio bien, ¿cierto? Decimos en Cúcuta, con brío. Pero muchos como terminan, con escalofrío. Y la Biblia me habla de gente que empezó bien, ¿cierto? Empiezan bien ¿cómo se llama? Su servicio al Señor, su trabajo para el Señor, pero en el paso del tiempo se va perdiendo el corazón. Y escúcheme, Dios rechaza las cosas que se hacen sin el corazón. Eso nos está enseñando la historia de Caín. Caín trajo y fue el primero que trajo, y Caín fue, ¿cómo se llama? Tuvo la iniciativa, pero Dios rechaza las cosas que se hacen sin el corazón. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor, hastiado estoy
de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. Entonces, si Dios no quiere eso, ¿qué es lo que realmente quiere Dios? Mi corazón, mi pasión para Él, mi servicio para Él, mi obediencia para Él, mi humillación para Él, todo el tiempo, hermano. Y en la iglesia hay un peligro tremendo sobre los que estamos haciendo esta tarea. De alguna manera Dios se había hastiado. Yo le dije a su pueblo, multitudes de sacrificios. Dice, ¿para qué? Y sabe que el ser humano puede caer fácilmente en querer comprar a Dios con lo que hace para Él. Señor, pero si viste que fui y barrí toda la iglesia, si viste que fui y evangelicé, pero Dios me está diciendo, ¿y cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu actitud delante del Señor? Mire, cuando Jesús se enojó con los vendedores en el templo, ¿se acuerda? Que entró y volcó las mesas y los que vendían para los sacrificios de ese tiempo. Dice que cuando Jesús se enojó, lo hizo porque ya no lo hacían con el corazón. Y yo tengo que hacer un análisis, ¿cierto? A mi corazón. No hablo a ese corazón como el órgano biológico, sino a lo que es la esencia de mi vida. ¿Cómo está mi vida con Dios? Yo le digo a los líderes en la iglesia, yo le digo, si lo que usted hace le produce carga, su corazón ya no está ahí. Porque lo que hacemos para Dios, sea lo que sea, por insignificante que sea, hermano, debe darnos una satisfacción. Todo el tiempo, el anhelo por hacer algo para Dios. Y hacerlo, ¿por qué? Por gratitud. Porque lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida, hermano, nunca jamás lo podremos pagar. Así yo le sirva a Dios toda esta vida y me diera otra y le volviera a servir, y me diera otra y le volviera a servir, nunca le podría pagar a Dios mi salvación, mi vida eterna, y no solamente la mía, sino la de mi familia, la de mi esposa, la de mis hijos y la de mi descendencia que vendrá hasta que Cristo vuelva a la tierra. Nunca le podré pagar, hermano, jamás, jamás. Pero entonces, ¿qué pasa? Que podemos perder esa actitud delante de Dios. Jeremías 6:20, por favor, dice, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos, wow, qué palabra, no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Hermano, ¿usted se imagina que Dios me dijera a mí eso? Que Dios me dijera, hijo, predica la palabra, enseña, gana alma, aconseja, pero no me agrada lo que estás haciendo. ¿Usted sabe cómo quedaría uno? Pero Señor, pero si dejo mi familia y me voy a hacer tu tarea, ¿y cómo así que no te agrada? Dios me está diciendo, porque perdiste la pasión por lo que estás haciendo. Perdiste el fuego de Dios. Y hermano, mire, si usted mira la Biblia en el Antiguo Testamento, un elemento dentro del altar y del tabernáculo que nunca podía dejar de arder era la lámpara. Y hay una enseñanza que Dios me regaló hace un tiempo, porque la lámpara encendida en el templo, en el altar y en el tabernáculo significaba la bendición de Dios, significaba el cuidado de Dios, significaba la presencia del Señor. Y si la lámpara se apagaba, ¿sabe qué significaba? Muerte y miseria. Por eso en nuestra vida ya no usamos la lámpara, porque ya ahora Dios habita en nuestra vida. Somos el templo de Dios ahora nosotros. Pero en mi vida nunca puede dejar de arder la lámpara del Señor. El fuego de todo el tiempo, ¿no? Si usted siente que está perdiendo ese fuego de Dios, usted debe hacer algo, hermano. Usted debe entrar en un tiempo de ayuno. Pídele consejería a los pastores, dile que oren por usted, que hagan algo. Pero yo no puedo, hermano, porque escúcheme bien, la caída y esa pérdida del fuego de Dios no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Es un proceso. Cuando usted empieza a darse cuenta que, que se le da carga hacer el trabajo para Dios, ir a la iglesia, orar, hermano, eso es una alerta, una alarma que se prende, que te dice, ojo, cuidado,
Cuidado, porque recuerde que Satanás es sutil, hermano. Y él va trabajando poco a poco. ¿Usted recuerda cuando Lot y Abraham se separaron? Dice que Lot se fue hacia la llanura del Jordán, que ella era como huerto de riego de Jehová. Y dice que se separaron y expresamente dice la Biblia que fue colocando sus tiendas hacia Sodoma. Se fue yendo hacia Sodoma. No el día que se separaron, no, poco a poco. Poco a poco. ¿Qué significa? Que Satanás va trabajando en tu vida y en mi vida. ¿Cómo? Poco a poco. Paso a paso. Y uno cuando se da cuenta, ya está lejos. Está lejos. Y mire, yo le quiero decir algo, mi hermano. En el llamado, en el servicio, no hay vacaciones. ¿Cómo así, pastor? ¿No me puedo ir a vacaciones? Sí, se puede ir a vacaciones, claro, con su familia, a descansar. Pero en el llamado y en el servicio, dice la Biblia, el don y el llamamiento es irrevocable. Usted puede tener problemas con sus hermanos, con los líderes, hasta con los pastores, pero su llamado es irrevocable. Nada ni nadie te lo puede quitar. Y de igual manera, entonces, tú no puedes decirle, Señor, hay gente que me dice, pastor, le vengo a entregar el puesto y el cargo. Pero ¿y por qué a mí? Si yo no lo llamé a usted. ¿Usted lo llamó fue el Señor? ¿Aló? Dile que está a tu lado, a ti te llamó fue el Señor. A mí no, y le hablé con el Señor. Entonces, Dios no quiere que hagamos un servicio ritualista. Dios no quiere que hagamos un servicio sin el corazón. Dios no quiere que hagamos un servicio por monotonía, porque toca hacerlo. Dios quiere que hagamos un servicio con nuestra vida. Dios quiere que lo hagamos con todo nuestro corazón. Y escúcheme, y sobre todo con toda nuestra pasión para Él, hermano. Cuando usted ore con pasión. Cuando usted predique con pasión. Cuando usted predique, hermano, enseñe, haga algo. No sé qué le ponga a Dios a hacer en la obra, pero hágalo sabiendo que dice la Biblia, Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho sirviéndole a sus santos y sirviéndole todavía. Dios no olvidará. Y lo que tú y yo hemos hecho para Él, dice el libro de Apocalipsis, dice que el Señor viene con pago y con recompensa para pagarle a cada uno según lo que haya hecho para su obra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, dígame en esta mañana, por favor. Aleluya. Escúcheme esto. Mire, esto es un tema, hermano. ¿Alguien tiene afán acá? Esto es un tema que cuando uno ve la iglesia y ve el ataque del enemigo, porque si algo siempre querrá atacar al enemigo en la iglesia es el liderazgo, los que lideran la obra de Dios. Porque recuerda lo que dice la Biblia, hiere al pastor y dispersa las ovejas. Cuando es atacado los que lideran la obra de Dios, escúcheme bien, la obra está en problemas. Pero mire que este modelo de Caín es un modelo que no acepta instrucciones ni correcciones. Wow. ¿Cómo dije, hermano? Este modelo no acepta instrucciones. Yo sé que lo que voy a decir no pasa aquí en Medellín, no pasa en Bogotá. A veces me llegan hermanos a la iglesia, de otra iglesia, y son bienvenidos cuando Dios los guía. Y a veces comienzan a decirme, pastor, es que yo no doy una dirección. Mire, vamos a hacer esto, tenemos el plan Felipe, vamos a predicar la palabra en los grupos, vamos a levantar líderes, vamos a hacer el día del amigo y toda la visión, ¿cierto? Entonces viene hermano, y yo sé que lo hace con buenas intenciones, ¿cierto? No, pastor, es que yo, de donde yo vengo, allí hacíamos, era esto se hacía. Y yo recuerdo que había una hermana muy especial, muy querida, y ella dirigía un grupo bíblico. Y en el grupo bíblico uno da un modelo de trabajo, ¿cierto? El tiempo de la palabra, el tiempo de los cantos, de la promesa, todo lo que hace parte del grupo bíblico. Y entonces yo le decía, hermana, la idea es que el grupo dure 1 hora, para que la gente tenga ganas de volver la otra semana.
¿Usted le ha pasado que lo invitan a comer una comida espectacular pero le sirven poquito? Y usted dice, yo quisiera volver. Y la hermana decía, estaba el supervisor del grupo y decía, no, pastor, la hermana del grupo le dura 2 horas. Decía, no, dile que es 1 hora, que el grupo dura 1 hora. No, que ella manda a decir que el grupo manda es el Espíritu Santo. Y claro, el Espíritu Santo, hermano, es una gran bendición. Pero Dios dejó instrucciones, ¿cierto? Dios dejó parámetros. ¿Y qué pasa con el que sirve como Caín? Él no acepta instrucciones. Él no acepta. Y mire, le voy a enseñar algo esta mañana con todo mi corazón. Si usted quiere crecer en el reino, obedezca instrucciones. Si mi autoridad se equivoca, Él le da cuentas a Dios, pero Dios te levanta a ti y a mí por ser fieles y obedientes a su palabra. Es lo que yo he visto en mi vida en el paso del tiempo de servir. El que se alinea, el que se alinea al plan de Dios, él va para arriba, hermano. Él va. Pero el que está todo el tiempo como que en contra, como que dice, no, es que no me parece. Hermano, imagínate, un día yo le dije a los hermanos allá en la iglesia, por eso Dios coloca líderes en su obra. Porque imagínense, yo diciéndole a los hermanos, hermano, ¿usted quiere que hagamos el culto el domingo? Nosotros hacemos 4 cultos el domingo en la iglesia. Dile, ¿usted quiere? Uno me dijo a las 5 de la mañana, otro a las 9, otro a las 11. No, se establece un parámetro. ¿Para qué? Para que haya orden. Porque yo aprendí algo y lo aprendí desde muy poco tiempo en la iglesia. Donde hay orden, está Dios. Donde no hay orden, hermano, no me diga que Dios está donde no hay orden. Porque Dios no puede estar donde no hay orden. Ahora mire, que este modelo de servicio nos enseña lo siguiente. Debemos ser enseñables, no importa hasta dónde Dios nos haya llevado. ¿Aló? Debemos ser ¿qué? Enseñables, no importa hasta dónde Dios nos haya llevado. ¿Se acuerda de Elías y la viuda de Sarepta? Elías era un profeta de fuego. Era un tremendo hombre de Dios. Aún en su lecho de muerte le daba órdenes al rey. Y Dios le dice a Elías, en medio del tema de la sequía y todo eso, le dice, vete a Sarepta, porque le he dado orden a una viuda que te sustente. Entonces imagina a Elías diciéndole, no, señor, Sarepta, mire, Sarepta era un lugar peligroso para Elías, porque era el territorio de Acab y de Jezabel. ¿Y Dios qué le dice a Elías? Dios no le dice, no, vete allá para el centro cristiano de Medellín. No, le dice, vete a Sarepta, es decir, le dice, vete a donde hay peligro, te pueden matar. Porque recuerda que la señora esta quería matar a Elías por causa de los profetas de Baal. Y mire, y Elías pudo haber tenido 1000 objeciones. Porque a veces para el llamado de Dios o para lo que Dios me establece en su obra, yo tengo 1000 objeciones. No, pero es que, mire, yo recuerdo, yo estaba recién casado y mi esposa a los 3 meses ya quedó embarazada. Y le salió una barrigota, hermano. Yo pensé que iba a tener como 3 hijos. Y el pastor con el que yo trabajaba me dice, mira, hay un grupo bíblico. Yo no sé, aquí cuánto conocen Bogotá. La iglesia y yo vivía en el 7 de agosto. Y el grupo era en Tunjuelito. En ese tiempo no había carro. Y no había... habían los buses que le llamábamos cebolleros. Y la Boyacá, para ir allá, una huecamenta tenaz. Íbamos al grupo, allá terminaron el grupo, hacíamos discipulado. El grupo era a las 7 de la noche, terminaron a las 8 discipulado. Tipo 9, 9:30 de la noche estamos saliendo desde allá otra vez hasta el 7 de agosto. En esos buses saltaban y mi esposa, hermano, era ahí. Yo no sé cómo se sentaba para que no le afectara tanto esos huecos ahí. Y mire que a veces uno quiere que Dios lo coloque a donde uno quiere, pero Dios te va a colocar a ti y a mí donde Él va a desarrollar el don, el propósito y el llamado. Así que donde Dios te coloque, no pelees. No, pero ¿por qué me ponen a mí ahí? Y yo le cuento eso a los líderes, porque hay líderes que a veces los movemos a otro lugar y me dicen, pero pastor, me queda 2 cuadras lejos. Y yo le dije, pues yo iba 2 horas de para allá, 2 horas de para acá. En un bus con mi esposa embarazada.
Pero cuando tú aceptas la instrucción de Dios, Dios sabe para dónde te va a llevar, te va a preparar, te va a alinear y te va a entrenar, porque su propósito se va a cumplir sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que dile que está a tu lado: acepta instrucciones, acepta. Yo pude haber pensado en ese tiempo: el pastor me tiene como rabia, porque ve que mi esposa está embarazada, ve que no tengo carro, ve que toca ir en bus hasta allá, ¿y por qué me manda allá? Yo hubiera podido haber dicho eso, pero sabe, yo acepté que Dios quería formar algo en mi vida. Y el que se deja formar por Dios, hermano, será levantado a niveles de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quieres llegar a ese cumplimiento de Dios para tu vida? Déjate formar. No importa donde te coloquen, hazlo para el Señor. Y mire que Proverbios capítulo 15 verso 14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría. ¿Qué significa? Que algunas veces, eso no pasa en Medellín, eso pasa en Bogotá. Algunas veces llegamos a creer que no las sabemos todas. Yo ya me las sé todas. Y sabe que la Biblia no habla de eso. Dice que el corazón entendido, ¿qué busca? La sabiduría. Todavía no lo sabemos todo, hermano. Siempre, no sé si se ha dado cuenta, siempre hay algo que aprender. Y el que aprende, crece. El que aprende, gana. Mire, en todos estos años de mi vida yo me lo he pasado en el seminario bíblico, en diplomados, en actualizaciones, en la escuela de liderazgo, hacen la actividad de Cúcuta, voy para Cúcuta, que hago actualización, voy. ¿Por qué? Porque necesito seguir creciendo. Mientras más creces, serás un instrumento poderoso en las manos del Señor. Pero ¿qué pasa cuando uno se cierra? No, es que yo ya lo sé todo. Y miren que encontré una frase bien interesante. John Wooden es un entrenador de baloncesto estadounidense, considerado el mejor entrenador de la historia, y dijo algo que me llamó la atención. Dijo: lo más importante es lo que aprendas después de saberlo todo. ¿Cómo fue eso? Lo más importante es lo que aprendas después de saberlo todo. ¿Qué entiende usted por eso, mi hermano? Siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo. Podemos saber mucho, gloria a Dios, el que adquirió conocimiento, academia, formación, seminario, todo, qué bueno. Pero dice este hombre, dice: cuando lo hayas aprendido todo, dice, cuando ya lo sepas todo, lo mejor es lo que aprenderás después de que ya lo sepas todo. Es decir, no podemos parar. ¿Y qué pasa con Caín? Caín representa a ese que él no acepta la instrucción. Él no acepta aún la corrección. Y escúcheme, debemos aceptar la corrección cuando sea necesario. ¿A cuánto le gusta que los corrija? No es fácil, ¿cierto? Pero si alguien me corrige es porque me ama. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Por qué corregimos a los hijos? Mi hijo, mire, mi hija mayor tiene 19 años. Mi hijo menor va a cumplir 17 en agosto. Y me toca todavía corregirlos, instruirlos. Ahora, ¿lo hago por qué? Porque los amo, porque quiero un futuro mejor para ellos mañana. Entonces, si alguien te corrige, mi hermano, porque yo puedo creer, no, es que me corrigen porque me tienen bronca. No, si alguien me corrige es porque yo le importo a alguien. A veces con los líderes allá en la iglesia me toca corregir actitudes, cosas que no son correctas, y me toca llamarlo, claro, aparte, a solas, con mucho respeto, ¿cierto? Con cariño, y decirle: mira, esta actitud no es correcta, esta actitud no lo enseña la palabra me enseña algo completamente diferente, y es que corregirlo. Y a veces la gente se molesta por la corrección. Pero si yo veo que alguien, si veo que mi hijo está actuando incorrectamente y esa actitud le va a causar problemas en el futuro y no lo hago, hermano, ¿hacemos bien? No hacemos bien. Entonces, es algo muy importante. Ahora escúcheme, cuando dejamos de aprender, wow, si puede escribir, escriba esto. Cuando dejamos de aprender, ya no podemos liderar. El que deja de aprender, ya no puede liderar. Porque la actitud del líder
en la obra del Señor es de aprendizaje constante, aprendizaje continuo. Escúcheme, solo cuando sigas siendo enseñable seguirás creciendo e impactando la vida de otros. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de aprender, de recibir, lo hago. ¿Por qué? Porque eso me beneficia a mí y también beneficia la iglesia del Señor. Todo el tiempo es un llamado de Dios. Proverbios 29:17, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que me gusta esta versión como lo dice. Miren lo que declara: corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Ahora, usted y yo no solamente tenemos los hijos de sangre, también tenemos los hijos en la fe, los que lideramos en los grupos bíblicos, en el área con los niños, con los jóvenes, tenemos hijos, ¿sí o no? Hijos espirituales. ¿Y qué me dice el texto? Corrígelo y te hará vivir como tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Proverbios 19:18 en la Nueva Versión Internacional dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Proverbios ¿qué? 19:18 en la Nueva Versión Internacional. A mí de vez en cuando me gusta comparar las versiones. La Reina Valera es espectacular porque está muy alineada al original, pero hay veces por la transformación del lenguaje, del idioma, hay palabras que a veces no nos quedan muy claras, ¿cierto? Yo trato, cuando no entiendo algo muy bien, me voy a otra versión a ver qué claridad me da. Y está diciendo: corrige. Cuando tú y yo somos corregidos, dice la Biblia, cuando aún hay esperanza, declara: no te hagas cómplice de la muerte. Es decir, que si alguien no se corrige, puede ir al abismo. Al abismo. Entonces, Caín representa este creyente en la iglesia que él no acepta la corrección. Él no le gusta que le llame la atención. Hermano, a nadie le gusta. Dice la Biblia que la disciplina al principio no parece buena. Mire, yo le voy a contar algo. Cuando yo estaba allá en Cúcuta y yo estaba trabajando ahí apoyando al pastor Satirio en el área de la música, y una vez actuamos incorrectamente. Pastor Satirio me llamó a la oficina. En ese tiempo, cuando lo llamaban a la oficina, uno ya sabía para qué era. Me decía: pastor, lo llama a la oficina. Y dije: ay, ¿qué hice? Y yo ya sabía lo que había hecho. Me llamó, me habló del tema. Yo le dije: sí, pastor, sí, pasó eso y lo acepto. Dígame qué hay que hacer. Digo: pues a partir de hoy, me dice, está suspendido de todas las tareas de la iglesia. Uy, hermano, a mí nunca me había dolido tanto algo. Me dijo: está suspendido de todas las tareas de la iglesia a partir de hoy, hasta nueva orden. Humanamente me enojé. Dije: pues no es para tanto. ¿Cierto que uno dice así? Pues, pero tanto lío. Me enojé. En ese tiempo, ¿cuánto conocen que el pastor Oseas? El pastor Oseas estaba dirigiendo la coral en ese tiempo. Y yo hablé con él. Dije: venga, Leo. Y estaba ahí aprendiendo a hablar español. ¿Qué pasó, Leo? Y no, pastor Tirio me puso en disciplina. Le conté lo que ha pasado y dije: tiene razón, pero tampoco para tanto. O sea, me enojé y le dije: ¿sabe qué? Me voy de la iglesia. Mira lo tremendo, ¿no? O sea, lo que es la obra del enemigo. Dije: me voy de la iglesia. Y me dijo: no se vaya. Habló con el pastor Satirio para que por lo menos me dejara que yo le ensayara con la coral. Pero el resto estaba suspendido en todo. No podía subirme al altar, no podía correr no podía hacer nada. Y sabe que hoy que pasó el tiempo, yo le agradezco eso a pastor Satirio. ¿Por qué? Porque él me enseñó el valor de hacer las cosas para Dios correctamente. Escúcheme, si él me hubiera permitido a mí, no, y como se necesitaba, no es que se necesita, porque a veces nos pasa eso, no es que si el hermano no lo hace, ¿quién lo hace? No importa cómo esté, hágalo.
y como se necesitaba lo que yo hacía en la iglesia, él hubiera podido decir, no, tranquilo, pero si él no hace eso conmigo, escúcheme bien, me hubiera hecho un daño. Porque yo hubiera aprendido a hacer las cosas de Dios de cualquier manera. Y desde ese día hasta, miren, toda mi vida he tenido una disciplina. En toda mi vida. Pero esa me marcó para siempre. Al punto que los chicos de la iglesia, los que están ahí sirviendo, cuando hacen cosas incorrectas que no son de testimonio y acorde a lo que somos llamados al servicio a Dios, yo los llamo a la oficina. Yo hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque el modelo se aprende. Yo digo, llámeme a esta persona a la oficina. Lo llamo y así con el mismo cariño, el mismo respeto que pasó a tiro conmigo, lo hago y le digo, hijo. Mira, el otro día me pasó con un chico allá en la iglesia, un bajista. Me llegó y un día llego a la iglesia y me llegó con un arete aquí en la oreja. Y bueno, yo no soy ni legalista en esas cosas, pero sí sé que los que servimos en el altar y servimos a Dios, hermanos, debemos ser ejemplo para los demás. ¿Cierto? Y yo lo veía al chico allá ensayando y el aretico le brillaba. Y yo dije, ¿será que es mi imaginación? Y yo me acercaba con disimulo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y dije, bueno, debe ser alguna locura que le dio. Mañana se lo quitará y no le dije nada. Listo, traté de no armar tanto lío con el asunto. Al otro día me vuelve a llegar con el aretico el muchacho. Lo llamé. Es un chico que está conmigo en la iglesia como que tenía como 9 años. Y yo siempre he tenido un aprecio muy especial por él. Ahora tiene como unos 15 años. Y entonces yo lo llamo, se llama Fabián. Le digo, Fabián, yo quiero hablar contigo, Fabián. Entonces, ¿qué, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el colegio? Y yo dándole vuelta por aquí, por allá, tratando de romper el hielo. Y le digo, papá, ¿y qué pasó con ese arete? ¿Estás enfermo? Le digo, ¿qué tienes? Le digo yo. Dice, no, pastor, es que me fue bien el colegio y mi mamá me dijo que si me iba bien me dejaba poner un arete. Le dije, muy bien. Entonces le dije, mira, voy a pedirte un favor. Quiero que me hagas un trabajo. O sea, yo tratando, como te digo, de al máximo porque a veces la fácil es ir con el hacha, ¿no? Entonces yo le dije, hazme un trabajo. Quiero que me investigues en la tradición y en la Biblia qué representan los aretes. Y la otra semana nos hablamos. Y así fue. La otra semana dije, Fabián, ven, tráeme el trabajo. Y claro, me muestra el tema de África y todo eso, y aún en la tradición y de la Biblia. Entonces yo le dije, ¿sí ves lo que significa eso? Le dije, ¿qué piensas al respecto? Entonces, no, pastor, pues no está bien, pues yo esté allá ministrando con el arete y esto, lo otro. Y yo le dije, tú eres un modelo para los chicos que vienen a la iglesia, y ellos van a querer ser como los que sirven en la iglesia. Porque recuerda lo que dije al principio, los hermanos menores, ¿a quién van a mirar? Si el hermano menor ve al hermano mayor que levanta las manos, ¿qué va a hacer él? Él levanta las manos. Si el hermano menor ve que el hermano mayor ora de rodillas, ¿cómo lo va a hacer él? De la misma manera. Entonces ese día hablé con Fabián. Le dije, ¿sabe qué, Fabián? Mire, le dije, te voy a decir algo. Porque le dije, ¿y qué piensas de lo que estudiaste? Sí, eso está muy mal. Y le dije, bueno, ¿y qué piensas del arete? No, pastor, pues no, es que no, me lo quiero dejar, me dice. Dile, papá, mire, te voy a decir algo. Nunca te dejaré de amar, ni Dios tampoco deja amar por esa cosa. Pero para servir a Dios, le dije, quiero que seas un testimonio como enseña la palabra de Dios. Entonces, te voy a dar una lección. Le dije, escoge o tu arete o el ministerio. Después de cuántas vueltas, ahora, ¿usted se imagina que yo le permita eso a él? Ayer le decía a Fabián, en la alabanza le decía, el equipo es de 80 personas. Los músicos son como 25. Entonces, imagínate, se lo dije a él, todos se me ponen los aretes. Entonces, no es legalismo, sino que nosotros fuimos enseñados así. En el altar, usted ve el ministerio pastor Tirio y ve a donde yo voy, los cristianos, todos somos cortados con la misma tijera. Ministerio muy sano, muy respetuosos,
¿cierto? Muy alineados a la palabra de Dios. Entonces el chico salió, hermano, enojado de mi oficina y se fue. Y le dije, a partir de hoy, le dije, no me subas más al altar, a partir de hoy no me ensayes más, le dije, por favor, y toma una decisión. Se fue. Y yo me quedé triste. Se fue. A la media hora volvió. Me abrazó llorando. Me dijo, pastor, tome el arete. ¿Aló? Y sabe que yo le agradezco al pastor Tiro porque le estaba contando que tuve una disciplina. Y si él no lo hubiera hecho conmigo, ¿qué hubiera pasado? Pasa lo del modelo de Caín. Entonces, cuando Caín vio que Abel hacía bien las cosas, porque ahora viene lo otro, hasta ahora le he hablado de Caín, voy en la mitad. Cuando Caín vio que Abel, porque recuerde que Caín y Abel representan los dos creyentes que sirven en la obra de Dios. Ambos son llamados, ambos son escogidos, pero resulta que Caín es el modelo incorrecto. Ahora Caín está observando que Abel hace bien las cosas, y al ver que él hace bien las cosas, se levanta contra él. Y mire que hay algo interesante, porque siempre que hacemos lo correcto para Dios, los Caínes se van a levantar. Porque esto pasa, esto es algo, hermano, que pasa en la iglesia del Señor. Ambos son llamados, ambos tienen propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? En el paso del tiempo, de tanto ir al altar Caín, de tanto hacer la tarea, perdió la pasión, perdió el fuego, perdió el anhelo por el Señor, perdió. Mire, yo le digo algo en la iglesia de Bogotá. Perdóneme, pero lo digo en Bogotá a los hermanos. Hermanos, si yo vengo a la iglesia de cualquier manera, yo perdí el respeto por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es que uno ve, a veces hemos ido allá al Palacio de Justicia, al Palacio de Gobierno, a las reuniones que hacen con los pastores allá, y uno ve a la gente, hermano, en una, ¿cómo se llama? Una elegancia. Y yo digo, y si yo voy a presentarme delante de un hombre, ¿por qué no me presento bien delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Ah? Y mire que eso es un modelo que nosotros hemos aprendido aquí del pastor Satirio. Un modelo que lo aprendimos, hermano. Lo aprendimos de hacer las cosas para Dios con excelencia. El modelo de Caín hace el servicio, él sirve a Dios, pero lo hace de cualquier manera. Él lo hace porque, bueno, porque tocó hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que ese servicio de Caín, hermano, Dios pesa el corazón de tu servicio y mi servicio. Dios lo pesa. Dios sabe con qué actitud, Dios sabe cuál es mi motivación, Dios sabe por qué lo estoy haciendo. Y escúcheme esto, el servicio correcto siempre va a despertar amenazas. El que sirve correctamente la obra, porque esos dos modelos, mi hermano, están en la iglesia del Señor. El que quiera hacerlo aún sin la instrucción, sin la dirección, hermano, Dios colocó en la iglesia los padres espirituales, los líderes, los pastores, que ellos saben hacia dónde Dios quiere dirigir la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Esos dos modelos siempre están allí. Pero yo sé que aquí en Centro Cristiano Medellín no existe ese modelo. Pero como dijo alguien, por si acaso le ponemos la vacuna. ¿Cierto? Uno cuando uno es bebé, cuando tiene los hijos chiquitos, uno no espera que le dé varicela. ¿Cierto? Primero le pone ¿qué? La vacuna. ¿Para qué? Para que en caso de. Porque mire, yo veo la iglesia, pastora, y veo lo que está haciendo. Veo una proyección muy grande en este lugar. Veo una proyección muy grande. Muy grande. Muy grande. Ahora, siempre que Dios quiere hacer algo grande, el enemigo va a trabajar. Va a trabajar. Y sabe que lo más peligroso es cuando el enemigo se mete en las actitudes del liderazgo. Hacerlo de cualquier manera. Y mire que desde el inicio la Biblia está hablando de modelos que fueron dejados, que uno ve la iglesia y tanto tiempo que hemos estado en la iglesia y uno dice, wow, todavía esto está en la iglesia.
Y Dios tiene una proyección, Dios tiene una perspectiva, un llamado tremendo, pero el enemigo va a querer traer el modelo de Caín todavía a este tiempo. Y escúcheme bien, y yo tengo que trabajar porque ese modelo quiere venir a mi vida. Ay, que tanto tiempo que hemos predicado, tanto tiempo que hemos orado, tanto tiempo que hemos ido a la iglesia. Mi hermano, cada día Dios hace algo nuevo sobre tu vida y mi vida. Cada día, usted ha leído la palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Aquí hacen calentado, ¿cierto? Dios no hace calentado. Dios no dice, me sobró un poquito de ayer, guardémosla para hoy. No. Cada mañana Dios dice, nuevas son sus misericordias. Cada mañana hay una renovación para ti y para mí. Cada mañana hay algo nuevo. Cada mañana Dios quiere glorificarse en tu vida y en mi vida. Cada mañana, mi hermano querido, Dios te va a llevar a ti a un cumplimiento de su palabra y de su promesa. Cada mañana, por eso aún Dios, y yo lo compartí ayer, por eso aún Dios está en contra de vivir. Y mire, a veces ¿cómo se llama? Los éxitos del pasado son el peor enemigo del futuro, porque vivimos allá. Usted ha visto, y yo se lo digo a los hermanos allá en Bogotá, en broma, los hermanos del grupo ABBA. ¿Cuántos somos de la época del grupo ABBA? ¿Cuál es el grupo ABBA? Yo oraba, yo ayunaba. ¿Usted ha hablado con gente así? Ay, pastor, yo era un evangelizador. Uy, yo era un... Y yo digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Si el llamamiento es irrevocable y si en Dios somos vigentes hasta el último día que Él nos llame a su presencia. En Dios somos vigentes, hermano. Entonces, y a veces estamos, y a Dios no le gusta eso, que, ay, no, yo me acuerdo cuando yo sí iba a la iglesia y hacía lo esto y lo otro. Y yo, ¿y por qué no lo hace ahora? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que de tanto ir al altar perdió la pasión, perdió el fuego y se volvió un servidor monótono. Trajo como Caín, trajo la ofrenda, pero no trajo el corazón. Y cada vez que tú y yo venimos a su casa, al grupo bíblico, al trabajo donde estamos involucrados en la obra y hacemos algo para Él, nunca lo olvides, Dios está mirando el corazón. Si usted mira la Biblia a lo largo y ancho, Dios está interesado en el corazón del ser humano. Siempre. Y yo creo que ahorita vamos a hacer un receso, ¿cierto? Porque me falta la otra parte. Ya les hablé del modelo incorrecto de Caín. Que escúcheme bien, yo le digo hoy, con todo mi corazón, le digo, yo no tengo ese modelo, pero si me descuido, puedo caer en él. Usted dirá, pero pastor, aquí no hay eso. Gloria a Dios, yo no lo tengo tampoco, pero si me descuido, mi hermano, puedo caer en él. Pero yo creo que Dios va a blindar esta iglesia, ¿no? La va a blindar con líderes que lo que hacen siempre le dan un olor grato y fragante y agradable delante. Lo que hacen, hermano, lo que hacen, sea lo que sea, en la obra de Dios no hay tarea más importante que otra. Todo es valioso en la obra de Dios, todo. Lo que estamos sirviendo en la obra de Dios, uno valora cada hermano lo que hace, hermano. Así sea el que corrió una mesa, corrió una silla, el que abrió su casa, el que diezmó, todo es valioso, hermano, porque todo eso que hace Dios lo pesa. Y cuando Dios lo pesa, dice la Biblia que de nuestra vida sube un olor fragante. Y Dios está allá en el cielo diciendo, qué bien huele el servicio de mi pueblo y de mis hijos. Póngase en pie, por favor. Señor, esta mañana la palabra nos confronta, Dios. Gracias porque tú nos guardas de este modelo incorrecto, Señor. Tú nos guardas. Pero hay un peligro de caer en él. Ese modelo de servicio que pierde el valor por las cosas sagradas. Ese servicio que pierde el valor.
el respeto por lo de Dios, el respeto por las cosas de Dios. Aún pierde el respeto por los siervos de Dios. Oh Señor, esta mañana yo te pido que tú nos guardes. Habla esta mañana con el Señor y dile: guárdame. Dile: hasta aquí me has ayudado y te pido que me sigas ayudando hasta aquí, Señor. Este modelo de servicio, este modelo de trabajo en tu obra, Señor. Dile esta mañana: guárdame de perder el corazón en lo que hago. Dile: guárdame de hacerlo de cualquier manera. Dile: guárdame, Dios. Guárdame de perder la pasión y el fuego por tu presencia, Señor. Oh, Samacote que terebe kenderebe sorebequeya. Guarda la iglesia. Guarda la iglesia, Dios, de un modelo que siempre quiere venir a penetrar dentro de la iglesia. Un modelo ritualista, un modelo monótono, un modelo que hace las cosas de cualquier manera, sin instrucción, sin corrección. Guarda la iglesia, Señor. Dile esta mañana: guárdanos, guarda tu pueblo. Oro por los que sirven, Señor. Oro por los que todavía tienen esa pasión por tu obra, por el servicio, por tu palabra. Ese respeto por lo santo, por lo sagrado. Oro por ese liderazgo, Padre. Afírmalo. Y si de alguna manera el enemigo ha venido a taladrar nuestra mente, nuestro corazón, por tantas situaciones que se ven en este mundo, ayúdanos a volver, Dios, al modelo de tu palabra. Ayúdanos a volver al modelo bíblico, Señor, de hombres y mujeres que todavía entregan su corazón, entregan su fuerza, entregan su amor, entregan a ese Dios, porque no servimos al hombre, servimos es a Dios, al que nos dio la vida, al que nos dio la salvación y la vida eterna, Señor. Dile esta mañana: guárdanos, guárdanos, Dios, guárdanos. Oh Espíritu Santo de Dios, pido que multipliques este liderazgo, Señor. Pido que lo multipliques en hombres y mujeres alineados a tu palabra, Señor. Que sean más, porque la obra requiere de más vidas comprometidas a tu palabra, más vidas comprometidas, Señor, al servicio. Todavía Dios sigue llamando hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres idóneos para servir a las mesas, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Todavía Dios sigue llamando gente que lo que hace lo haga con toda su pasión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos esta mañana y adora a Dios. ¿Te sabes esa canción? Yo bajaré a la casa del alfarero. Aleluya. Yo bajaré a la casa del alfarero. Mi Señor y mi Señor me va a hacer de nuevo. Yo bajaré para gloria y honra de Él. Yo bajaré para que Él se pueda. Dígale: yo bajaré. Yo bajaré a la casa del alfarero. Mi Señor y mi Señor me va a hacer de nuevo. Yo bajaré para gloria y honra de Él. Yo bajaré
para que se pueda. Dile, yo te doy gloria. Yo te doy gloria. Aleluya. Yo te doy gloria. Yo te doy gloria. Gloria por siempre. Aleluya. Amén. Dígale, yo te doy gloria.